Que shalom, hermanos. Primeramente quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Bashim Yahushai, dando honores a nuestros apóstoles en la gran piedra de Molina, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, sobre el espíritu, quise entrar en un video tocando en el tema de la adopción, ¿ok? Y a quién le pertenece esa adopción, y a quién le pertenece la sangre de nuestro Señor Yahushai, que es el hijo de Dios, el hijo de Yahweh. El nombre del Padre es Yahweh, el nombre de su Hijo es Yahushai. Quise entrar en este tema tocando a quién le pertenece la salvación, quién son los únicos que pueden ser salvos según las Escrituras, a quién le pertenece la adopción, la sangre de Yahushai y la redención de pecados. Okay, porque estas son cosas que en este mundo atropiezan a mucha gente, pues, especialmente de nuestro pueblo, Israel, que bien breve los israelitas consisten de ustedes llamados latinos, indios indígenas, y llamados morenos, que esa gente son los que hacen los 12 tribus de Israel. Que en este video vamos a básicamente confirmar que la salvación, la adopción, y la redención de pecados les pertenece a Israel y a solo Israel. Entonces vamos a empezar en el libro de Efesios 1 y 1. Pablo, apóstol de Yahushua, porque bien breve el nombre del Señor no es Jesucristo, su nombre es Yahushua. No había jotas en esos tiempos, y esto ni es una translación de su nombre en hebreo. Esto es algo completamente fabricado, que bien breve, esto es un demonio. Este nombre le pertenece a un demonio regresando a Cesarea Borgia y mucho más antes a Serapis Christus. Que tengo un video en mi página donde van a encontrar este video. GMS No Améis al Mundo. Tengo un video cubriendo este tema, por el nombre del Señor Yahushua. Continuando. Dice Pablo, apóstol de Yahushua, por la voluntad de Dios, Yahweh, el Padre, a los santos y fieles en Yahushua que están en Efeso. Entonces, esta palabra apóstol significa como por decir mandado. Fue mandado o fue, por decir, sí, pues mandado, sent away en inglés. Pablo, mandado del Señor Yahushua, porque conocemos que Pablo fue el apóstol mandado a los gentiles, palabra perteneciendo a los israelitas desparcidos, como vamos a comprobar en este video, por la voluntad de Yahweh, a los santos y fieles en Yahushua que están en Efeso. Entonces, puede haber mandado Pablo a los santos en Efeso. ¿Quiénes son los santos? Puede ser cualquier persona, puede ser cualquier nacionalidad, cualquier raza de gente, a los que les den la gana en las iglesias católicas para darles ese título de santo a cualquier, para que lo tengas en tu collar, o adornado en tus cuartos o en tus iglesias, no. Esto pertenece a solo una gente. Este título de santos, a quien Pablo fue mandado. O sea, Salmos 148 y 14, perdón. Él está hablando del Padre, él ha exaltado el poderío de su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Yahweh, man? Esto está sobre todas las escrituras, man. Alábenle todos sus santos. ¿Quién son estos santos? Los hijos de Israel. El pueblo, el cercano, al alia. Entonces el pueblo y la gente, la raza
cercana al Padre Yahweh es el pueblo de Israel, los hijos de Israel, a quien fue dado este título de santos, a quien Pablo fue mandado a. ¿Ok? Gracias y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Yahushua. Es todo en eso. ¿Ok? Confirmando, confirmando que Pablo fue mandado a Israel. ¿Ok? Y confirmando que estos gentiles son israelitas. En esto vamos a entrar también. 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Yahushua por la voluntad de Yahweh, y el hermano Sóstenes. ¿Ok? A la iglesia de Yahweh que está en Corinto. ¿Ok? Acabamos de leer de la iglesia en Efeso. ¿Ok? Que fue mandado a Pablo a esta iglesia en Efeso. ¿Ok? Que solo habían israelitas, man, lo acabamos de confirmar. ¿Ok? Por la voluntad de Yahweh. Pablo fue mandado a estos israelitas en Efeso. ¿Ok? Israelitas recién nacidos a su heredad, siendo israelitas, saliendo de la vida de ser como gentiles o perdidos, ¿ok? O sin conociendo quién era, viviendo como las otras naciones, ¿ok? La iglesia de Yahweh que está en Corinto, a los santificados, ¿ok? Santos, santificados en Yahushua, llamados a ser santos. ¿Quién son los santos? Lo acabamos de confirmar, los israelitas, los únicos santificados a Yahushua, ¿ok? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Yahushua, Señor de ellos y nuestro, ¿ok? Entonces, ya con esto podemos cerrar el video, pero vamos a entrar más profundamente cubriendo las diferentes bases de este misterio del Nuevo Testamento. ¿A quién le pertenece? ¿Ok? Continuando con más evidencia que Pablo, el apóstol mandado a los llamados gentiles, fue mandado no a cualquier nación y raza, sino a israelitas. ¿Okay? Porque como nos enseñan nuestros maestros, man, para entender esto, se tiene que entender la historia de la Biblia, la historia de no solo una parte, pero sino la historia de lo que aconteció en el pasado, en el Antiguo Testamento. ¿Qué es la historia de Israel? ¿Y por qué en el Nuevo Testamento son llamados gentiles, extranjeros, excomunicados, expatriados, judíos o griegos en algunas ocasiones? ¿Ok? Sino, pues, una razón para que esto sea un misterio al mundo, solo dado para entenderlo a los elegidos, a los santificados, a los profetas. Dios mediante somos esos hombres, ¿ok? En humildad. Pero aquí vamos a entrar más profundamente para confirmar este misterio. ¿A quién, Pablo, a quién les estaba hablando? ¿Ok? Ok, 1 Corintios 11 dice, porque no quiero, hermanos, conocemos que Pablo era un israelita, ¿ok? Y lo vamos a sacar también, para que ustedes que duden. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, nuestros antepasados israelitas, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿De quién está hablando a Pablo aquí? Está hablando de Israel durante el tiempo del Éxodo, ¿ok? Debajo de Moisés, ¿ok? Bajo la nube. En cuanto salieron de Egipto, entraron cuando Moisés separó las aguas, ¿ok? En el Golfo de Suez, ¿ok? Describe las escrituras que fueron guiados en el día por una nube, un carruaje, que hoy en día se conocen como los llamados ovnis, ¿ok? Y en la noche guiados por un pilar de fuego, ¿ok?
Entonces, Israel, porque no quiero, Pablo está diciendo esto, les está diciendo esto a los corintios, la iglesia de los corintios, israelitas viviendo en Corinto, ¿ok? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿ok? Que nuestros padres, nuestros antepasados, los míos y los tuyos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Les está dando la historia, ¿ok? De lo que aconteció después del Éxodo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yahawashi. Entonces, igualmente que en ese tiempo, Yahawashi estuvo solo con su pueblo, Israel, guiándolos, dándoles de comer, dándoles de tomar, ¿ok? Y liberándolos de sus enemigos, los egipcios, porque ese ángel que mandó a Yahweh para matar a los primer nacidos de los egipcios, ese fue Yahawashi. Okay. Usó Yahweh Moisés para rescatar a nuestra gente, y entre medio de todo eso estuvo Yahawashi. Okay. Nada ha cambiado. Yahweh no es un hombre que cambia para que los hijos de Israel no sean consumidos. Malaquías. Okay. Entonces, aquí mismo con esta historia y con lo que acabamos de leer, entendemos que Pablo, okay, fue mandado a los israelitas desparcidos en estas áreas. ¿Ok? Y lo vamos a reconfirmar en Pedro. Pedro, apóstol de Yahawashi, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Ok? Entonces, igual como Pablo, siendo el apóstol a los gentiles, Pedro similarmente, siendo parte de los 12, porque Pablo no era parte de los 12, fue mandado a los israelitas. Este es otro título para los israelitas, viviendo en estas áreas. Porque como conocemos en la historia, y vamos a entrar en esto, Israel fue disparcido, ¿okay? Por pecar contra Yahweh, ¿okay? Mandados a esclavitud. Dice a Pedro, apóstol de Yahawashi, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. ¿Quiénes son los elegidos, man? Los 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel. Elegidos según la presencia de Yahweh Padre en santificación del Espíritu. Acabamos de confirmar quién son los santos, los santificados en el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahawashi. Gracia y paz os sean multiplicadas. La confirmación. Pablo fue mandado a los israelitas esparcidos. Ok. Yahawashi solo murió para los israelitas. Ok. Empezando con los elegidos en este lado. Los que van a ser salvos por la sangre de Yahawashi. Ok. Luego ultimar, o por decir, en estos tiempos finales que estamos viendo, cuando la destrucción pegue por medio de estos misiles en la Tercera Guerra Mundial, ¿okay? Los 2/3 el 2/3 de nuestra gente, nuestro pueblo, rebeldes y duros de cabeza que mueran, ¿okay? Últimamente van a recibir esta salvación prometida a Israel en el reino, cuando son renacidos por medio de los elegidos en forma de bebés recién nacidos, para que se cumpla esta profecía que todo Israel será salvo en el Señor. ¿Okay? Pero en este lado, los salvados son los elegidos según la presencia y la voluntad de Yahweh, Bashim Yahushai.
predestinación. Bendito, bendito bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yahushua, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Ok? Esto solo pertenece, el renacimiento, ser nacido o renacido solo pertenece a Israel. ¿Por qué? Porque como acabamos de leer, los israelitas fueron esparcidos y como vamos a leer, perdieron su herencia, empezaron a vivir como los gentiles naturales, las otras naciones, en las costumbres y abominaciones de esta gente, comiendo cerdo, participando en orgías, adulterio, el adorar de otros dioses, como Serapis Christus, Cesare Borgia. ¿Okay? El Renacimiento habla de dejar el hombre viejo, el gentil, el expatriado, y ser renacido en la herencia de ser Israel, y regresando al Padre en su nombre, Yahweh, ¿ok? Conociendo que Él mandó su Hijo Yahushua para redimirnos, confiando en Él y confesarle a Él nuestros pecados, ¿ok? Siendo bautizado en esta palabra, las aguas de esta palabra, ¿ok? Y caminando las leyes, estatutos y mandamientos a nuestra máxima capacidad en este cautiverio, ¿ok? Y teniendo fe que en confiar en Yahweh, Bashim Yahushai, Yahweh en el nombre de su Hijo Yahushai, seremos salvos, ¿ok? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, ¿ok? Y para confirmar que pedimos nuestra herencia, Jeremías 17:4. Esta es la profecía. Por pecar contra Yahweh, dice Jeremías 17:4, y perderás la heredad que yo te di, tu identidad de ser israelita, tu identidad y herencia de ser el pueblo escogido de Yahweh Bashim Moshe para obtener el reino, ¿ok? Y la gloria, ¿ok? Y el dominio sobre todo el planeta. Te haré servir a tus enemigos, comenzando con el gringo, Esaú en la Biblia, Edom, el diablo, en tierra que no conociste, ¿ok? Las Américas, ¿ok? Y sobre todo el planeta, menos Israel, tierra que pertenece a nosotros, porque fuego habéis encendido mi furor que para siempre arderá, ¿ok? Entonces, una breve historia. Continuando, Efesios 2:1. Aquí, un momento. Ok. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ok? Entonces, en el mundo antes de entrar en esta verdad, éramos considerados muertos, sin herencia, sin identidad, sin poder, sin salvador. ¿Ok? Porque nos departamos de las palabras, los estatutos de Yahweh Bashim Yahushai. Él nos quitó su nombre. ¿Ok? Nuestro poder. ¿Ok? Lo que nos hace superior sobre todas las gentes y razas del planeta. ¿Ok? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ok? Y vamos a confirmar que esto solo pertenece a Israel. ¿Ok? Esto de pecados. ¿Sabes qué? Deja confirmarlo ahorita. ¿Qué es el pecado? En conocer qué es el pecado, conocemos quién son los únicos que pueden pecar. Y con eso entendemos a quién le pertenece estas palabras. Juan 3:4. Primero de Juan 3:4.
todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuál ley? La ley de las escrituras, ¿verdad? Empezando con las leyes dadas a Israel, ¿ok? Por medio de Moisés en Sinai. Pues el pecado es infracción de la ley, ¿ok? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, ¿ok? Entonces, Yahushua fue mandado para quitar nuestros pecados, man. Porque en cautiverio y en esta carne es imposible guardar toda la ley, ¿ok? Por eso el Señor ha tenido misericordia de nosotros por medio de gracia, ¿ok? Para confiar al Padre en el nombre de Yahushua tendremos misericordia, ¿ok? Pero el punto es que el pecado es la infracción de la ley que solo le pertenece a Israel. Salmo 147, 19. He manifestado sus palabras a Jacob, las palabras de esta escritura, de esta Biblia, toda la Biblia, solo a Jacob. ¿Ok? Israel. Que Jacob, su nombre fue cambiado a Israel. Él tuvo los 12 patriarcas de Israel. Sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Alalia. Bien y plano, ¿no? Bien y plano. La ley solo pertenece a Israel. Entonces, siendo salvados de nuestros pecados, solo le pertenece a Israel. La sangre de Yahushua solo le pertenece a Israel. ¿Ok? Pablo siendo Pablo y apóstol a los gentiles solo fue mandado a Israel, que fueron llamados gentiles por los israelitas que conocieron que eran israelitas en esos tiempos. Los sacerdotes, los fariseos y los saduceos. Y lo vamos a leer, lo vamos a confirmar. Todo lo que estamos leyendo, todo lo que estamos explicando sobre el Espíritu de Yahweh Shai lo vemos aquí mismo en la palabra. ¿Ok? Sobre el Espíritu de Yahweh Shai no fuimos enseñados a solamente oír lo que nos dicen nuestros maestros y nomás decirlo sin sacar la palabra y hacer el estudio, man. Todo esto es confirmado en las escrituras. ¿Ok? Entonces, continuando. Dice de nuevo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿ok? Caminando conforme a las costumbres de este mundo, de las otras naciones, de la otra gente, porque nuestro Dios Yahweh Shai es un Dios de separación, que eso es lo que significa la palabra santo, ser separados, ¿ok? Superiores sobre toda la gente, ¿man? El Señor los quiere separados, no viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿ok? Satanás, ¿ok? El diablo que gobierna todo este planeta, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿ok? Déjame leerlo de nuevo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al príncipe de Esaú, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos ustedes israelitas que no son conforme a la doctrina dado por Yahweh Shai, están conforme al espíritu de Satanás, o no quiere regresar a su verdad, llamar en el nombre de su Dios, ¿ok? Y tu Salvador, Yahweh Shai, para ser redimidos y salvados de tu estado muerto en pecado. ¿Ok? Entonces, por ser desobediente, el Señor no tiene ninguna otra opción sino que te queme.
en esta tercera guerra mundial, el lago de fuego. ¿Ok? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Okay? Entonces, antes de nuestro renacimiento en esta verdad, caminábamos conforme a lo que nos daba la gana en este mundo, siendo víctimas a nuestra propia carne, nuestros deseos, ¿ok? Y pensamientos, ahora siendo renovados y siendo hombres nuevos, man, en la disciplina de Yahweh Shai, ¿ok? Hey, ya no caminamos conforme a este mundo, man, sino separado en el espíritu, ¿ok? No guardando la costumbre de este imperio, como por ejemplo, guardando estos días abominables, man. Estamos en octubre. Conocemos que esta es la temporada más satánica de todo el año, en donde se sacrifica mucha gente, como acabamos de ver en Las Vegas, por medio de matanza, ¿ok? Muchos niños y niñas en estos tiempos son sacrificados por estos edomitas, man, ¿ok? Por la raza blanca. Mucha sangre es tomada, mucha carne es devorada, muchos rituales son hechos, muchos demonios son sacados, man, en estos tiempos, ¿ok? Pero en los ojos del mundo, solo son días de festivales. Halloween, Día de Acción de Gracias, Navidad, Nuevo Año, que todo eso es una ilusión para cubrir sus ojos de la verdad de esto, que esta temporada es satánica. Pero pueden hacer el estudio, no nomás tomen mis palabras como verdad. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con quien nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, muertos en las infracciones de la ley, nos dio vida juntamente con Yahushua, por gracia sois salvos. La salvación y la gracia y la misericordia solo pertenece a Israel. Y tengo otra escritura para confirmarlo. Lo pueden creer. ¿Ok? Hechos 5 y 29. ¿Ok? Y ya hemos entrado en la adopción. ¿Ok? Este es un tema muy jugosa, llena de carne, leche y miel. ¿Ok? Y sobre el Espíritu de Yahweh solo estamos cubriendo en breve esta leche. ¿Ok? Hechos 5 y 29. Respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es verdad. ¿Ok? ¿Qué nos ha dicho el Señor? Estudie para asegurar tu propia salvación. No nomás tomen mis palabras, man. Si estoy aquí sacando las escrituras, pueden entrar, leerlas, hacer sus propios estudios. ¿Ok? El Dios de nuestro Padre levantó Yahushua, a quien vosotros matasteis, y colgándole en un madero, hablando de la crucificación de Yahushua, ¿ok? Dado a los romanos por nuestra gente inicua, Israel, a este Yahweh ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿De quién? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Con estos 3 versículos, man, mucho fue dicho. Pero con la historia que acabamos de sacar con sobre el Espíritu de Yahweh, aquí tenemos el knockout punch, man, pero vamos a continuar. Lo vamos a leer de nuevo. A este Dios ha exaltado con su diestra. Yahweh él mismo exaltó a Yahweh con su diestra para ser príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Por eso murió Yahweh, para regresarnos
al Padre Yahweh. ¿Ok? Porque como ahorita vamos a entrar, Él básicamente desechó o deshació, ¿no? ¿Cómo puedo decir? Pues vamos a entrar. Pero Él a un tiempo no consideraba a Israel su pueblo y sus hijos. Deshació de la herencia de Israel. Por eso entramos en esta condición. ¿Ok? De perder nuestra herencia y de ser esclavos y bien bajos en esta sociedad. Regresando a las maldiciones que leemos en Deuteronomio 28, de 15 abajo. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a la adopción. ¿Sí? La adopción es Yahweh Shai muriendo por Israel para adoptarnos de nuevo a Yahweh por medio de su sangre. ¿Ok? Que espiritualmente nos cubre, ¿ok? Para aguardarnos de la destrucción que viene y últimamente para regresarlos a Yahweh. ¿Ok? Y lo vamos a confirmar. Romanos 8 y 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, de Yahweh, estos son hijos de Yahweh. Esta es una escritura que es en el mundo, en estas iglesias, la destruyen. Sin conocer esta historia, solo leyendo eso, piensa la gente que esto pertenece a todo el mundo. Pero lo acabamos de leer y vamos a continuar a confirmarlo. Esto pertenece a Israel. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Israel, que literalmente significa en el hebreo Yasharallah, he is the prince of the power. Él es el príncipe del poder o el príncipe de Dios. ¿Qué es el príncipe? El hijo del rey. Israel son los príncipes de Dios, los hijos de Dios, los hijos del Padre Yahweh, regresados a Él por el medio de su Hijo Yahushua, el Salvador. Pues pienso que es todo. No, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Por qué? Porque nuestro Abba, nuestro Padre, es Yahweh. Recibiendo el espíritu de adopción, clamamos de nuevo al Padre, regresando a nuestra herencia, siendo adoptados de nuevo para atrás a Yahweh. El Espíritu mismo da el testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuestro espíritu da testimonio que somos israelitas. ¿Ok? Solo en mirar las características que nos dio el Padre en las Escrituras de cómo iban a actuar los tribus en estos tiempos, conocemos que somos israelitas porque en el Espíritu esto fue puesto en nosotros. Como por ejemplo, el tribu de Aser, ¿ok? Siendo los, un tribu de Israel, el tribu de Aser, ¿ok? Los venezolanos son de la tribu de Aser, igual con los colombianos, los brasileños, ¿ok? La profecía era que Aser iba a tocar su pie en aceite, significando que en la tierra de Aser iba a haber en estos tiempos un aceite que básicamente el aceite en la tierra de Aser, las reservas, la palabra, las reservas de aceite en la tierra de Aser son las reservas más grandes del mundo, cumpliendo estas profecías. El testimonio que da nuestro espíritu, que somos los israelitas. Solo un ejemplo. ¿Ok? Y si hijos también, heredores, ¿ok? Nuestra herencia, heredores de Yahweh y coheredores con Yahweh Shai, porque nosotros vamos a recibir todo lo que va a recibir Yahweh Shai. El reino de Yahweh Shai es el reino de Israel, porque somos su pueblo.
Así es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados, los israelitas. ¿Ok? Entonces, entrando en una poca de historia de en el instante en donde dijo Yahweh que ya no íbamos a ser su pueblo. ¿Ok? Y será que esta lección va a salir un poco más larga. ¿Ok? Pero es un tema bien jugoso. ¿Ok? Rica con historia y profecía. Oseas 1:1, pero el punto está en 9. Palabra de Yahweh que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas, un profeta. Dijo Yahweh a Oseas, ve, tomate una mujer fornicaria, una ramera, significando que Israel éramos rameras, fornicadores y adúlteros espirituales, acostándonos con las filosofías, doctrinas y dioses de estas otras naciones. Hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. ¿Okay? Nos apartamos de Yahweh cuando empezamos a seguir esos otros dioses de las otras naciones. ¿Okay? Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Yahweh, ponle por nombre a Jezreel o Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehu por causa de la sangre de otro título por Israel, semilla del poder de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Ok? Significando que nos iba a quitar el reino y ponernos por esclavos. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz a una hija. Y le dijo, Yahweh, ponle por nombre Lo-ruhamah, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. El Señor los quitó todo. Nos quitó el reino, nos quitó nuestra tierra, nos quitó nuestra gloria, nuestro poder, nuestro dominio sobre las otras naciones, nuestros hijos, nuestras mujeres. Nos quitó nuestra identidad, ¿ok? Y los puso por esclavos. Deshació de Israel. Ya no eran hijos, sino bastardos. Bastardos en necesidad de un Salvador para adoptarnos de nuevo al Padre, que en este tiempo ya no nos consideraba hijos. Más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Yahweh su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. ¿Okay? A Judá son los tribus surdeños, los llamados morenos de América y de los Caribes y de Haití y desparcidos sobre todo el planeta. Okay, pero cuando continúa con la historia, igualmente Judá quebró los comandamientos, fueron esclavizados. Dice, entrando en el punto, después de haber destetado a Lo-ruhamah, concibió y dio luz a un hijo, y dijo a Yahweh, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ahí está, el instante en cuanto Dios dijo que ya no más íbamos a ser su pueblo. Que entrando a estos tiempos, durante el tiempo de Yahushua y los apóstoles, en cuanto ya pasaron varios cientos de años, pedimos la mayoría de Israel pidió su herencia. ¿Okay? Vivían como griegos, ¿okay? Como romanos, como estas otras naciones. Y los que estuvieron en Israel los miraban como nada, como basura. Hijos de bastardos, gentiles. Que ese era como insultando. Tú eres un gentil, tú eres como otra nación, tú eres un nada.
mírate, comiendo cerdo. ¿Ok? Debemos de entender esta historia para entender lo más profundo, lo espiritual, la profecía, la salvación y los misterios. Pero solo dado ya a los profetas por medio de Yahweh Hashem Moshe. Y los mediantes somos esos hombres. Continuando. Ok. Porque si vivís conforme a la carne, morirás más. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ok, aquí estamos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud, ¿ok? Que como acabamos de leer, man, el Señor los puso en esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora que hemos recibido la adopción, de nuevo estamos clamando a Yahweh. ¿Ok? Para confirmar esto, Galatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su hijo, Yahushua, nacido de mujer y nacido bajo la ley, okay, confirmando que Yahushua no fue nacido de virgen. Okay. Esto es otro tema para otro video, pero la ley que está hablando es la ley de la purificación, que cuando una mujer es embarazada con la semilla del hombre, y en cuanto tiene el bebé, okay, se purifica por un tiempo predeterminado, okay, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quién son los que fueron bajo la ley? Lo leímos en Salmo 147. Esos estatutos y sus juicios de Israel. Palabras a Jacob, las leyes. Yahushua fue mandado para redimir, para adoptar a los que fueron bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El punto. La adopción de hijos. Yahushua siendo mandado a redimirnos para atrás a Yahweh, porque a un tiempo quebramos la ley y Yahweh deshació de nuestra herencia. Romanos 9:1. Y con esto lo vamos a cerrar. Verdad digo esto es Pablo, verdad digo en Yahushua no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearán yo mismo ser anatema, separado de Yahushua por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. No hay israelitas espirituales, israelitas según la carne. Pablo está hablando, ¿okay? Que él mismo deseaba ser anatema o maldecido o crucificado por Yahushua, ¿okay? Porque amaba a Yahushua, ¿okay? Porque a un tiempo estaba traicionando a los seguidores de Yahushua, pero ya conocemos esa historia. Y se lo voy a leer de nuevo. Porque decidirá yo mismo ser anatema, separado de Yahushua por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Aquí en un versículo, Pablo te explica a quién le pertenece todas estas cosas que el mundo dice pertenece a todo el mundo. La adopción pertenece a Israel. Acabamos de leer la historia y lo que significa esto. La gloria o el reino, el dominio, pertenece a Israel. El pacto, el nuevo y el antiguo y el nuevo. El antiguo siendo las leyes, el nuevo siendo las leyes, siendo programadas en nuestros espíritus.
la promulgación de ley y el culto y las promesas, todo perteneciendo a Israel, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Yahushua. Yahushua vino a regresarles todo esto a Israel, que fue perdida, que era quitada de todo. El Señor es un Señor balanceado, los quitó todo. ¿Ok? Por lo bonito de esta historia es la redención, la segunda chance. ¿Ok? Solo dado a su pueblo. Que en este lado pertenece a quién, como acabamos de leer, los elegidos. ¿Dónde está ese versículo? Los leemos. Pero lo leímos en el principio, los elegidos en este lado. Y últimamente en el reino a todo Israel. Cuando sean renacidos, okay, en su gloria, en su espíritu perfecto, porque las leyes van a ser programadas en los espíritus de todos los israelitas. Vamos a ser perfectos, vamos a tener el dominio sobre el planeta, sobre las otras naciones, sobre las bestias, sobre nuestras mujeres, ¿ok? Control de todo. Y por eso vino Yahushua a adoptarnos de nuevo al Padre, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pues con esto se concluye esta lección. Fue bien jugosa, llena de edificación sobre el Espíritu de Yahweh Shemashai. Espero que fueron edificados. ¿Ok? Y hasta la próxima les digo Shalom.